Hola. Normalmente, cuando pensamos en alguien que comete un delito, nos viene a la cabeza la pena, ¿no? La cárcel, una multa. Sí, es lo habitual, el castigo por lo que se ha hecho. Pero a veces el sistema legal va un paso más allá. Mira hacia el futuro y se pregunta, bueno, ¿y si esta persona vuelve a hacerlo? Ahí es donde entra otro concepto, que no es exactamente un castigo, son las llamadas medidas de seguridad. Justo. No buscan castigar el pasado, sino prevenir el futuro. Y hoy vamos a analizar a fondo cómo funcionan estas medidas en el derecho español. Tenemos un informe jurídico muy completo. Sí, un informe bastante técnico, la verdad, pero fundamental para entender esta parte del sistema penal. Toca un tema delicado, ¿eh? Totalmente. ¿Cómo equilibramos la protección de todos, de la sociedad, con los derechos de una persona que ya ha delinquido, pero a la que se considera peligrosa de cara al futuro? Es complejo. Esa es la clave, ese equilibrio. Queremos entender bien qué son, cuándo se aplican, los tipos que hay y sobre todo cómo se intenta mantener esa balanza entre seguridad y derechos. Así que, si te parece, vamos a meternos en materia. Perfecto. Lo primero, y esto es crucial, hay que tener muy clara la diferencia con las penas. La pena es retribución, mira al pasado. ¿Castigo por el hecho cometido? Exacto. La medida de seguridad, en cambio, tiene una finalidad puramente preventiva. Mira al futuro. Su objetivo es evitar que esa persona cometa nuevos delitos. Y esta diferencia de propósito lo condiciona todo. Entendido. Preventivas, no punitivas. Pero claro, suena a que para prevenir algo que podría pasar, se pueden restringir derechos importantes, ¿no? ¿Cómo se controla eso? Buena pregunta. Precisamente por ese riesgo, el sistema establece unos límites muy estrictos. El informe destaca dos principios básicos, que son garantías fundamentales en derecho penal. A ver. Primero, el principio de legalidad. Esto significa que solo se pueden aplicar las medidas que la ley contempla, para los casos que la ley dice y siguiendo el procedimiento que marca la ley. No hay margen para la discrecionalidad fuera de eso. O sea que un juez no puede inventarse una medida porque a alguien le parezca peligroso. Tiene que estar todo previsto legalmente. Exactamente. Nada de arbitrariedad. Y el segundo principio es el de irretroactividad. Que no se puede aplicar una ley nueva más dura si el delito se cometió antes. Justo. Se aplica la ley que estaba vigente cuando se cometió el delito original, el que da pie a la medida. Son dos pilares para la seguridad jurídica de todos. Vale, principios claros. Legalidad e irretroactividad. Pero, ¿basta con eso para imponer una medida? ¿O se exige algo más concreto? No, no basta. Hacen falta dos requisitos, y esto es importante, acumulativos. Tienen que darse los dos, y además, basados en informes periciales. ¿Cuáles son? Primero, la comisión de un hecho delictivo, un delito probado judicialmente. No valen sospechas, ni intenciones, ni actos preparatorios que no llegaron a ser delito. Sin un delito previo, no puede haber medida de seguridad. Es la base de todo, entonces. Es la base. Y segundo, un pronóstico de peligrosidad criminal. Un pronóstico. ¿Como una bola de cristal? Bueno, no exactamente. Es una evaluación técnica. El tribunal, apoyado en informes de peritos, psicólogos, trabajadores sociales, tiene que concluir que existe una probabilidad real y fundada de que esa persona vuelva a delinquir en el futuro. Se basa en el delito cometido, claro, pero también en las circunstancias personales del sujeto. Entiendo. Lo interesante es esa doble cerradura, como decíamos. Hecho pasado probado plus riesgo futuro objetivado. Necesitas las dos llaves. Esto es lo que intenta evitar que caigamos en perseguir a alguien solo por ser de determinada manera, sin que haya hecho nada concreto. Vale, me queda claro. Delito previo y pronóstico de peligrosidad. Si se cumplen ambos, ¿qué tipo de medidas se pueden aplicar? ¿Son todas iguales? No, que va. El informe las clasifica en dos grandes grupos: medidas privativas de libertad y medidas no privativas de libertad. Privativas y no privativas. Suena bastante claro. Y la distinción no es solo un nombre. Refleja la intensidad de la medida. ¿Cuánto afecta a los derechos fundamentales? Las privativas, obviamente, son las más graves, porque implican un internamiento, un encierro. Y se reservarán para los casos más serios, imagino. Exacto. Siempre bajo el principio de proporcionalidad. Y luego están las no privativas, que son un abanico más amplio de herramientas. ¿Podrías darnos ejemplos de cada categoría para hacernos una idea? Claro. Dentro de las privativas hablamos básicamente de tres tipos de internamiento: en centro psiquiátrico, en centro de deshabituación para adicciones o en un centro educativo especial.
Vale. ¿Internamientos? Y en las no privativas hay más variedad. El informe menciona la inhabilitación profesional, la expulsión de extranjeros sin residencia legal, la libertad vigilada, que es muy importante, la custodia familiar y también la privación del derecho a conducir o del derecho a tener y portar armas. Un catálogo bastante extenso. Sí, y la elección de una u otra dependerá del caso concreto, del delito, del nivel de peligrosidad que se aprecie y de qué se busca prevenir exactamente. Vamos a centrarnos un momento en las más duras, las privativas de libertad. ¿En qué situaciones se llega a internar a alguien, no como castigo, sino como medida de seguridad? Pues el informe lo deja claro. Se reservan para supuestos en los que la persona ha cometido un delito, pero se le declara exenta de responsabilidad criminal. O sea, que no es culpable penalmente. Exacto. Típicamente, por ejemplo, por sufrir una anomalía o alteración psíquica grave, o un trastorno mental transitorio que le anuló la capacidad de entender o querer en el momento del hecho. También por una intoxicación plena por drogas o alcohol, o por alteraciones graves en la percepción desde el nacimiento o la infancia. Entiendo. Personas que delinquieron sin ser penalmente responsables, pero que se considera que pueden volver a hacerlo. Precisamente, no se les puede imponer una pena, pero sí una medida de internamiento con una finalidad, según el caso, terapéutica, asegurativa o educativa, en un psiquiátrico, en un centro de deshabituación o en uno educativo especial. Claro, pero la idea de un internamiento, aunque no sea una pena, si no tiene límites, puede ser preocupante. Puede ser indefinido. No, y aquí es donde entran unas garantías fundamentales que el informe subraya para todos los internamientos. Son dos salvaguardas clave. ¿Cuáles son? La primera, Ujú. un límite temporal máximo. El tiempo de internamiento nunca puede ser superior al tiempo de la pena de prisión que le habría correspondido a esa persona si hubiera sido declarada culpable. Ah, importante. Mucho. El juez tiene que fijar ese tope máximo en la propia sentencia. Se evita así que la medida sea en la práctica peor que el castigo que merecería el delito. Tiene sentido. Y la segunda garantía, ¿Y la segunda garantía? la necesidad de autorización judicial para el abandono del centro. Nadie puede salir del internamiento sin el permiso expreso del tribunal que lo acordó. Control judicial constante, entonces. Exacto. Incluso en la medida más intensa hay controles para evitar la arbitrariedad y asegurar que no sea desproporcionada o, como decías, indefinida. Bien, entendidas las privativas y sus límites. Pasemos a las otras, las no privativas. Mencionaste varias. Inhabilitación, expulsión, libertad vigilada. Esas son herramientas, digamos, más flexibles. Se usan para casos de menor peligrosidad o a veces como complemento a otras medidas o incluso a las penas. Algunas son obligatorias por ley para ciertos delitos, otras el juez decide si las impone o no. Y tienen también límites de tiempo. Sí, claro. El informe las agrupa por su duración máxima. Hay un grupo que puede durar hasta 5 años. Ahí entrarían la libertad vigilada en sus modalidades básicas y la custodia familiar. Custodia familiar. ¿Qué es eso exactamente? Pues es una medida curiosa. Implica que un familiar se haga cargo de la persona, acepte esa responsabilidad voluntariamente, claro, y lo hace bajo supervisión del juez, pero sin impedir que la persona siga con su vida normal, como trabajar o estudiar. Interesante. ¿Y las que pueden durar más? Hay otro grupo cuya duración máxima puede llegar hasta los 10 años. Aquí encontramos de nuevo la libertad vigilada, pero para supuestos más graves que la ley prevea expresamente. También la privación del derecho a tener o portar armas y la privación del permiso de conducir. La libertad vigilada aparece en ambos grupos, parece una medida importante. ¿En qué consiste exactamente? Suena a estar en la calle pero bajo control. Es una de las medidas clave del sistema, ¿sí? Efectivamente, es un control judicial fuera de prisión. Se traduce en una serie de obligaciones y prohibiciones concretas que el juez establece en la sentencia. Es una supervisión bastante intensa, puede serlo. ¿Obligaciones de qué tipo? ¿Ponerte un detective? Hombre, un detective no, pero sí puede implicar, por ejemplo, llevar una pulsera telemática para estar localizado, o tener que ir a firmar al juzgado cada cierto tiempo. Ya. También te pueden obligar a comunicar si cambias de casa o de trabajo, a participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación sexual o para tratar adicciones, e incluso a seguir un tratamiento médico externo o someterse a controles médicos periódicos. Vaya, un seguimiento cercano. ¿Y las prohibiciones?
Pues pueden ser variadas, desde no poder salir de tu ciudad sin permiso del juez hasta la prohibición de acercarte o comunicarte con la víctima o sus familiares, o no poder ir a determinados sitios como bares o zonas de ocio concretas si están relacionadas con el delito, o no poder ejercer ciertas actividades que faciliten cometer delitos similares. Entiendo. La verdad es que plantea una cuestión interesante sobre cuánta libertad real queda cuando estás sujeto a tantas condiciones sin estar formalmente preso. El control puede ser muy significativo. Desde luego. Mencionaste también antes la expulsión de extranjeros. ¿Cómo encaja eso aquí? Sí, es un régimen particular para extranjeros que no residan legalmente en España y cometan un delito al que le correspondería una medida de seguridad. En esos casos, la ley prevé que la expulsión del territorio nacional actúe como sustitutiva. Sustitutiva. O sea, reemplaza a las otras medidas. Exacto. En lugar de imponerle, por ejemplo, un internamiento o una libertad vigilada, si procede, el juez acuerda directamente la expulsión, siempre después de oír al interesado. ¿Y qué consecuencias tiene esa expulsión? Pues varias, y son importantes. Primero, si tenía algún trámite pendiente para regularizar su situación, residencia, trabajo, se archiva. Y segundo, y muy relevante, se le prohíbe volver a entrar en España durante 10 años, contados desde que la expulsión se hace efectiva. 10 años, es bastante tiempo. ¿Qué pasa si intenta volver antes? Mala idea. El informe lo señala claramente. Si quebranta esa prohibición y le pillan intentando entrar, la autoridad gubernativa lo devuelve inmediatamente. Y ojo a esto, el plazo de 10 años de prohibición vuelve a empezar a contar desde cero, íntegramente, desde ese momento. Una consecuencia dura para el incumplimiento, sí. Bastante disuasoria, se supone. Vale. Entonces, ya sea un internamiento, una libertad vigilada o cualquier otra, una vez que se impone la medida, ¿ya está? ¿O se revisa? Porque la peligrosidad de alguien puede cambiar, ¿no? ¿Para bien o para mal? Pregunta fundamental. Y la respuesta es no, no es estático. El informe insiste mucho en que la ejecución de la medida requiere una supervisión judicial constante. El mismo tribunal que la impuso tiene que seguir controlando cómo evoluciona la persona. ¿Para qué? A adaptar la medida. La idea es que dure solo lo necesario y en la forma más adecuada en cada momento. Si la peligrosidad disminuye, la medida debería suavizarse o cesar. Si aumenta, quizás haya que reforzarla. ¿Y qué puede decidir el juez durante esa supervisión? Pues, basándose en los informes que va recibiendo de los equipos técnicos, del centro, etc., tiene básicamente 4 opciones. Puede decidir el mantenimiento de la medida tal cual está, si ve que las circunstancias no han cambiado. Lógico. Puede acordar el cese de la medida, si considera que la peligrosidad ha desaparecido. Y ahí se acabaría todo. Bien. También puede optar por la sustitución. Es decir, cambiar la medida que se está cumpliendo por otra diferente del catálogo, que le parezca más apropiada a la nueva situación. Por ejemplo, pasar de un internamiento a una libertad vigilada. Ajá. Y es curioso, la ley dice que si tras la sustitución la persona empeora, se puede volver a la medida original más grave. Y la cuarta opción es la suspensión del resto del cumplimiento. Esto es, si el juez cree que con la parte de la medida ya cumplida se ha alcanzado el objetivo preventivo. Suele ser una suspensión condicionada a no volver a delinquir durante un plazo. Parece un sistema bastante flexible, al menos en teoría. ¿Y cómo se entera el tribunal de cómo va la cosa? ¿Pide informes cuando quiere? Depende un poco de la medida. Para las más graves, como los internamientos, y también para la libertad vigilada, que se cumple después de una pena de prisión, hay un mecanismo reglado. El juez de vigilancia penitenciaria tiene que enviar una propuesta al tribunal sentenciador al menos una vez al año. Es obligatorio. Vale. Para el resto de medidas no privativas, el control es más directo del tribunal sentenciador, que pide los informes que necesita a los profesionales o entidades que supervisan la medida. Entendido. Pero, ¿y si la persona simplemente no cumple? Si pasa de las obligaciones de la libertad vigilada, por ejemplo, ¿qué ocurre? Pues el sistema lo interpreta como una mala señal, como un indicio de que la peligrosidad que se quería controlar sigue presente o incluso ha aumentado por esa falta de colaboración. ¿Y la consecuencia? La consecuencia general, según explica el informe, es como dar un paso atrás hacia un mayor control. Si se incumplió una medida privativa, por ejemplo, no vuelve de un permiso, se ordena el reingreso en el centro. Si se incumplió una no privativa, el tribunal la sustituye por otra que considere más adecuada y necesaria ante ese incumplimiento. Incluso por una privativa. Podría ser. Si el incumplimiento es grave y revela que la peligrosidad es mayor de lo que se pensaba, podría sustituirse una libertad vigilada por un internamiento, sí.
Parece lógico, si la idea es prevenir. ¿Hay alguna excepción a esta regla del incumplimiento? Sí, hay una excepción muy importante y que genera debate, como señala el informe. Es la negativa a someterse a tratamiento médico. ¿Cómo? Si te niegas a un tratamiento médico, ¿no se considera incumplimiento? Exacto. La ley lo dice expresamente. Si una persona se niega a empezar un tratamiento médico que se le ha recomendado o impuesto, o a continuar uno que ya seguía, eso no se considera quebrantamiento de la medida de seguridad. Pero, ¿por qué? Si a lo mejor ese tratamiento era clave para reducir el riesgo. Pues por una razón de peso. Para proteger el principio de autonomía del paciente, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, sobre la propia salud. Nadie puede ser obligado a recibir un tratamiento médico contra su voluntad, ni siquiera en el marco de una medida de seguridad. Prima esa autonomía. Ya veo. Es un derecho fundamental. Pero entonces, ¿el sistema se queda sin herramientas si justo el tratamiento era lo más efectivo? No exactamente de brazos cruzados. La ley añade un matiz importante. Aunque negarse al tratamiento no sea quebrantamiento, el tribunal sí puede reaccionar. ¿Cómo? Sustituyendo ese tratamiento que la persona rechaza por otra medida de seguridad distinta que sea aplicable al caso y que considere necesaria. Ah, vale. No te obligo al tratamiento, pero te impongo otra cosa. Eso es. Por ejemplo, si rechaza un tratamiento ambulatorio para una adicción, quizás el juez le imponga prohibiciones más estrictas de ir a ciertos sitios o presentaciones más frecuentes en el juzgado, u otra medida que intente controlar el riesgo por otra vía. Y aquí es donde surge una tensión interpretativa interesante que apunta al informe. Porque recuerdas que una de las posibles obligaciones de la libertad vigilada era precisamente seguir tratamiento médico externo. Sí, lo mencionaste. Entonces, ¿qué pasa si a alguien se le impone esa obligación en libertad vigilada y se niega? ¿Aplicamos la regla general de que negarse no es quebrantamiento para proteger su autonomía? ¿O consideramos que, al ser una obligación específica de esa medida, su rechazo sí es un incumplimiento que permite sustituirla por algo más grave? Vaya, es una contradicción aparente. Exacto. Es una potencial antinomia. La ley intenta equilibrar dos cosas: la autonomía del paciente y la necesidad de prevención. Y en ese intento crea situaciones como esta donde la interpretación del juez, ponderando los principios en cada caso concreto, será decisiva. Es fascinante ver cómo el derecho lidia con estas tensiones. La verdad es que sí, es una encrucijada legal compleja. Intentando sacar una conclusión de todo este análisis del informe, ¿cuál dirías que es la idea central sobre el sistema de medidas de seguridad en España? Pues yo diría que la idea principal es que se trata de un instrumento legal que se aplica después de cometer un delito y cuya única finalidad es prevenir delitos futuros, no castigar. Siempre mirando hacia adelante. Eso es. Y que opera dentro de unos límites legales muy estrictos, basados en principios fundamentales: legalidad, irretroactividad, necesidad de un delito previo. Su legitimidad depende de ese equilibrio tan delicado entre proteger a la sociedad y respetar los derechos individuales. Y para mantener ese equilibrio usaba herramientas como la proporcionalidad. Exacto. La medida adecuada al riesgo. También los límites temporales, que nunca pueden ser indefinidas ni superar la pena correspondiente al delito. Y sobre todo, ese control judicial constante, que permite adaptar o cesar la medida según la evolución real de la persona. Y es fundamental esa doble exigencia que comentabas al principio, delito plus peligrosidad, para evitar caer en juzgar a la persona solo por ser de una manera, no. Justo. Esa es la gran salvaguarda contra lo que se llama un derecho penal de autor. Siempre se parte de un hecho, de un delito concreto, y el pronóstico de futuro debe basarse en datos objetivos, en informes periciales, no en simples sospechas o prejuicios. El control judicial continuo es el que tiene que vigilar que esa línea no se cruce, aunque es una línea fina, claro. Todo esto, la verdad, plantea preguntas importantes. Y quizá para cerrar podríamos dejar una reflexión en el aire, algo que se deriva de todo esto. Si estas medidas se basan, en parte al menos, en una predicción de riesgo futuro, ¿hasta qué punto podemos predecir con certeza el comportamiento humano? Es la pregunta del millón, ¿verdad? Los informes periciales ayudan, sin duda, pero siempre existe un margen de error, de incertidumbre. Y entonces la cuestión ética es: ¿qué implicaciones tiene restringir la libertad o los derechos de alguien basándose, aunque sea con todas las garantías legales posibles, en una probabilidad sobre lo que podría hacer en el futuro?
Da que pensar sobre los límites de la intervención estatal en nombre de la prevención.